Para el estudio de los tumores óseos, la imagenología es un componente importante en el diagnóstico. Generalmente, el primer e indispensable método de estudio son radiografías del hueso afectado, aunque métodos como TAC y resonancia magnética son de extrema utilidad. La resonancia magnética con el particular de que nos permite el estudio detallado de los tejidos blandos y de la medular ósea. La TAC nos permite el estudio detallado de la porción osificada del hueso cortical y trabecular. Podemos utilizar otros métodos como gammagrafía o PET, siempre considerando que la radiografía es el método de estudio de imagen principal. Posterior a los estudios de imagen y obtención del diagnóstico probable, generalmente se realizan biopsias óseas en caso de que se requiera, particularmente con los tumores que sospechemos que pueden ser malignos. De forma imagenológica vamos a dividir a los tumores óseos en dos grandes grupos. Tumores agresivos que pueden ser malignos, aunque puede haber causas benignas que provoquen un aspecto de lesión agresiva. Y también tenemos tumores no agresivos, los cuales generalmente son benignos, pero no exclusivamente. De forma extremadamente simple, podemos decir que las lesiones no agresivas son lesiones bien definidas, como esta radiolucidez con bordes escleróticos que además no tiene afección hacia los tejidos blandos. Por el contrario, una lesión agresiva generalmente tiene bordes mal definidos y puede involucrar a los tejidos blandos porque el tumor crece más allá de los bordes corticales y del periósteo. Hay que comprender aquí principalmente dos cuestiones en cuanto al crecimiento de un tumor. El crecimiento puede extenderse de manera vertical, encontrándose con el hueso trabecular de la médula, o puede extenderse hacia los lados, encontrándose con la cortical y con el periósteo. Las lesiones agresivas son de crecimiento rápido y se mueven en sentido longitudinal y transversal de manera rápida, por lo cual el hueso no puede responder conteniendo la lesión. Estas lesiones agresivas de crecimiento rápido infiltran las trabéculas generando límites mal definidos, tanto con la medular como con la cortical a la cual infiltra, y además afectan el periósteo, el cual puede responder con algo que llamamos reacción cortical. Las lesiones de crecimiento lento o no agresivas crecen a una tasa que permite al hueso trabecular formar límites claros, además que hacia los lados pueden erosionar lentamente al endostio, mientras que permiten que el periósteo desarrolle hueso nuevo en la superficie externa cortical. Vean cómo el grado de definición que tienen los bordes lo conocemos como zona de transición. En un momento vamos a hablar un poco más sobre tanto la zona de transición como la reacción cortical. Aquí tenemos un ejemplo radiológico de una lesión con una zona de transición estrecha en donde podemos identificar en dónde comienza y en dónde termina la lesión. Esta lesión es un poco más complicado definir en dónde inicia y dónde puede que termine. De forma lateral, observen cómo se pierde el endostio, la cortical en algunas regiones y vean cómo el periósteo tiene estas alteraciones en la superficie que le dan este aspecto de capa incompleta de periósteo que se está levantando aquí en las orillas. Aquí ven cómo podemos observar la deformación del endostio sin observar este levantamiento perióstico que veíamos en esta imagen. Esta lesión corresponde a una lesión de aspecto agresivo y de crecimiento rápido, y esta lesión corresponde a una lesión no agresiva de crecimiento lento. Sin saber el diagnóstico específico por imagen, podemos determinar que esta lesión tiene más probabilidad de ser maligna que esta, que probablemente es benigna. No vamos a profundizar en la histopatología de los tumores óseos, ya que lo verán en patología, pero vamos a establecer algunos principios. Para empezar, hay que considerar que tenemos tumores óseos primarios, que serían básicamente todos estos, y tenemos tumores óseos secundarios. Son secundarios ya que surgen a partir de un proceso neoplásico conocido. O sea, los tumores óseos secundarios son básicamente tumores que corresponden a metástasis que forma algún cáncer hacia los huesos. Vean cómo por origen celular, básicamente cada estirpe tiene representantes tanto benignas que vemos en verde, así como malignas. Prácticamente la única excepción son los tumores que provienen de la notocorda, que son cordomas. Estos cordomas son prácticamente propios del esqueleto axial en el sacro y en el clivus del cráneo. Los otros tumores primarios son
tumores quísticos de origen desconocido, tumores de origen graso, tumores de origen hematopoyético, tumores originados a partir de estructuras vasculares y tumores de células fibrosas, así como tumores que forman cartílago, que son los condros, y tumores que forman hueso, que son todos los ósteos. Veremos de toda esta lista solo algunos de los tumores que tienen mayor importancia para ustedes. Por el momento hay que considerar básicamente qué orígenes puede tener un tumor en los huesos y que existen variantes benignas y malignas de cada grupo de tumores. Si tuviéramos que tener en cuenta toda la lista anterior ante todas las lesiones, sería muy complicado llegar a un diagnóstico cuando viéramos un tumor en una radiografía. Pero como sucede con todos los tumores, hay que considerar que hay diferentes tumores que afectan a diferentes grupos de edad. Prácticamente podemos decir que hay tumores que afectan a los niños y adolescentes y tumores que afectan a los adultos. Como pueden ver, los niños pequeños, adolescentes y adultos jóvenes comparten tumores como leucemia ósea y tumores formadores de hueso malignos como el osteosarcoma. La infección ósea corresponde a la osteomielitis, que es una causa común de lesión ósea que puede simular a un tumor a veces agresivo. En caso de niños pequeños, además tenemos metástasis, particularmente tumores originados de neurosarcomas y a partir de rhabdomyosarcomas. En niños a adultos jóvenes podemos encontrar tumores benignos fibrosos como la displasia fibrosa o el tumor de origen hematopoyético, el granuloma eosinofílico, el cual es benigno. Un tumor frecuente en niños, el cual es muy maligno y muy agresivo, es el sarcoma de Ewing. En adultos, los tumores óseos más comunes son los tumores secundarios, o sea, las metástasis de cualquier origen. Le siguen tumores malignos como el histiocitoma fibroso, el condrosarcoma, linfomas o el más común, que es el mieloma múltiple. Como causas benignas tenemos a los infartos óseos, a la enfermedad de Paget. Ya vimos que hay una enfermedad de Paget mamaria, pero esta no tiene nada que ver con esa. Esta es enfermedad de Paget ósea y es completamente diferente y la vamos a revisar la siguiente clase. Radiopedia hizo hace poco unas sesiones en vivo donde construyeron estas imágenes con Photoshop para ilustrar en una sola imagen los tumores más frecuentes en menores de 30 años y en mayores de 30 años. En este caso, les señaló los tumores malignos con rojo, como por ejemplo el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing, y con naranja dejamos aquí las infecciones óseas. Esta imagen pues la van a poder encontrar ya sea en Radiopedia o en el PDF correspondiente. En unos momentos vamos a ver algunos de estos tumores más frecuentes. Esta es la imagen correspondiente a los mayores de 30 años. Aquí tenemos más representantes de tumores malignos como el condrosarcoma, las metástasis, el mieloma múltiple y el osteosarcoma. Nuevamente, las infecciones son un representante de lesiones que tienen aspecto agresivo. Ok, entonces al igual que como veíamos con las fracturas, recomendamos seguir un sistema semiológico para el estudio de tumores óseos. Básicamente hay que ver en qué parte del cuerpo se localizan, cómo son los bordes y también pues si provoca alguna alteración del periósteo. Vamos a ver qué tipo de daño le genera al hueso y si forma algún depósito de sustancias dentro del hueso afectado. También vamos a ver si se extiende o no a los tejidos blandos y si nos encontramos con una sola lesión o múltiples lesiones. Básicamente estamos respondiendo estas preguntas: ¿en dónde está la lesión? ¿Qué cambios le provoca la lesión al hueso propiamente? Y a la vez si el hueso responde de una forma en específico. Con esta información vamos a poder determinar probablemente el tipo de lesión que estamos observando de toda la lista de tipos histológicos que vimos. Vamos a revisar entonces estos componentes semiológicos. Tenemos básicamente dos tipos de localización. La localización anatómica, que sería definir en qué hueso está el tumor, por ejemplo en fémur, tibia, húmero, etc. Y tenemos la localización topográfica en plano transversal del hueso y en sentido longitudinal. En sentido transversal tenemos que ver si es una lesión que esté localizada en la médula o en la corteza. Estas a su vez las dividimos en intramedulares centrales cuando se originan completamente en el centro de la médula ósea y conforme empieza esta lesión a estar más hacia la periferia adquiere el nombre de excéntrica.
Aquí vemos cómo esta lesión es completamente central y en esta otra podemos notar que está hacia la periferia, excéntrica. En cuanto a las lesiones corticales, tenemos este tipo de lesiones que afectan justamente la cortical, pudiendo modificar al endostio y al espesor de la cortical, o hay lesiones que se encuentran francamente periféricas, casi externas, prácticamente afectando solo al periostio, que conocemos como lesiones yuxtacorticales. Aquí tenemos ejemplos de lesiones típicas en estas localizaciones. Los quistes simples óseos los localizamos a nivel de la metáfisis con una localización intramedular y el sitio más frecuente en donde los vemos es en el húmero proximal. Los condroblastomas pueden ser intramedulares, centrales o excéntricos, como en este caso, que es una lesión epifisiaria en la tibia. Los fibromas no osificantes generalmente tienen esta localización cortical, sobre todo afectando las metáfisis. El sarcoma parostial es yuxtacortical con una fuerte predilección por esta región posterior del fémur. Decíamos que el otro tipo de localización es determinar si la lesión está a nivel de la epífisis, metáfisis o diáfisis, y esto es la localización longitudinal. ¿Esto de qué nos sirve? Pues porque hay tumores que tienen mayor predilección por ciertas regiones óseas. Aquí estamos viendo algunos ejemplos. Vean, por ejemplo, aquí el tumor de células gigantes clásicamente cruza desde la metáfisis a través de la fisis y hasta la epífisis, extendiéndose hasta esta región subarticular. La mayoría de los quistes óseos simples son metafisiarios, sobre todo en el húmero proximal, y mientras más madura el esqueleto, estos se pueden llegar a movilizar hacia la diáfisis proximal. En general, si gustan, pueden revisar todas estas lesiones, como las podemos localizar en el plano longitudinal. El siguiente componente de semiología radiológica es la zona de transición, que como ya mencionamos, básicamente se refiere a los bordes de una lesión. O sea, nos dice qué tanto podemos definir en dónde termina una lesión y en dónde inicia el hueso sano. Una zona de transición estrecha tiene bordes bien definidos que generalmente demarcan lesiones de crecimiento lento. Esto lo hacen mediante un borde esclerótico en donde el hueso trabecular más allá de este borde, que sería todo esto, es normal. Esto nos habla de que el hueso se ha podido adaptar a la lesión y ha logrado, por así decirlo, confinar al tumor. Generalmente las zonas de transición estrechas nos señalan tumores benignos como pueden ser un fibroma no osificante, un quiste óseo simple o un quiste óseo aneurismático. Las lesiones que son excepción, por ejemplo, que son lesiones agresivas o inclusive malignas, pero con una zona de transición estrecha, pueden ser algunas metástasis o mieloma múltiple en mayores de 40 años o también pues a todas las edades infecciones. Una zona de transición amplia nos habla de bordes mal definidos. Esto generalmente nos habla de una lesión de crecimiento rápido en donde no se define adecuadamente en dónde inicia la lesión ni en dónde termina. Las lesiones con esta zona de transición amplia son agresivas y muchas de ellas malignas, aunque tenemos como causas benignas a la infección ósea, o sea, la osteomielitis, o al granuloma eosinofílico. Un representante maligno de lesiones con zona de transición amplia es el osteosarcoma, por ejemplo, en donde observen cómo es difícil saber en dónde termina y en dónde está empezando la lesión. Generalmente, para definir los límites de una lesión por completo, particularmente con una zona de transición amplia, requerimos una resonancia magnética. El siguiente componente semiológico es importante y ya lo mencionamos también. Queremos saber cómo es el crecimiento de una lesión en sentido lateral hacia la corteza y el periostio. Vamos a hablar particularmente de la afección en el periostio. Cuando una lesión es de crecimiento lento o no agresivo, generalmente las lesiones deforman al endostio, festoneándolo, digamos que harían esto con el endostio, o pueden formar este tipo de reacción sólida tanto en la cortical como en el periostio, ya que aquí lo que está sucediendo es que este hueso tiene tiempo de formar hueso nuevo.
Cuando tenemos lesiones que incrementan su agresividad, generalmente hablamos de lesiones de crecimiento rápido, en donde vamos a observar ya sea una destrucción cortical y perióstica o zonas en donde no se logra una osificación normal. En un crecimiento intermedio entre lento y rápido tenemos a la reacción lamelada o en capas de cebolla, que tiene este aspecto laminado que denota que se infiltró por completo este periósteo. Ya que el periósteo es el encargado de depositar hueso nuevo, justo eso estaría ocurriendo, pero como tenemos una lesión que está creciendo rápidamente, no se puede completar el proceso de deposición de hueso nuevo y podemos visualmente observar la zona de crecimiento, la zona de infiltración y la zona de osificación incompleta, que lo hace de forma alternante, ya que ese proceso se repite. Podemos decir que entre mayor número de capas tenemos, pues es más agresivo el tumor. En señal de malignidad le sigue la reacción ósea espiculada, en donde la cortical está también completamente infiltrada y puede formar este aspecto que llamamos de pelos en punta, o también puede haber de rayos de sol, que tiene este aspecto como si se estuviera asomando el sol en la superficie del hueso. Digamos que en vez de ver de esta forma la reacción cortical, la veríamos como más explosiva, digamos. En los bordes de las lesiones hay mayor oportunidad de formación de hueso nuevo, formando este tipo de elevación que conocemos como triángulo de Codman. Este triángulo de Codman lo podemos ver aquí, inclusive aquí. Esto nos habla de una lesión con crecimiento inusualmente rápido que levantó, por así decirlo, al periósteo justo aquí en los bordes. El triángulo de Codman, como pueden ver, pues es la reacción perióstica que mayor asociación tiene con procesos malignos. Ahora vamos a hablar propiamente de cuál es el aspecto de la lesión en sí. Generalmente nuestras lesiones pueden formar hueso y las llamamos lesiones blásticas, las cuales son generalmente lesiones densas radioopacas. Tenemos también lesiones que destruyen hueso, que son radiolúcidas y las conocemos como lesiones líticas. Este tipo de lesiones tienen tres patrones clásicos principales de destrucción. El patrón de destrucción geográfico se refiere a una lesión radiolúcida en donde la destrucción tiene un aspecto uniforme, generalmente con una zona de transición estrecha y muchas veces con un borde de aspecto esclerótico. Generalmente con este tipo de tumores, la medular cortical y el periósteo se adaptan al crecimiento del tumor y por lo tanto las lesiones geográficas generalmente nos hablan de lesiones no agresivas que pues muchas veces son benignas. El patrón de destrucción apolillado lo utilizamos para describir lesiones con áreas agrupadas de múltiples lesiones osteolíticas, cada una de estas lesiones con bordes irregulares. Este patrón denota lesiones que se expanden rápidamente en el hueso, las cuales generalmente son malignas y frecuentemente agresivas. Finalmente, a veces el patrón de destrucción permeativo se confunde con el apolillado, pero el patrón permeativo nos habla de una lesión que se expande a través de los huesos sin destruir completamente las trabéculas óseas. Cuando tenemos lesiones con patrón permeativo, generalmente las zonas de transición son amplias porque no podemos ver realmente en dónde termina la lesión. Vean cómo además vemos aquí reacción cortical lamelada de una capa y un triángulo de Codman de este lado. Entonces el patrón permeativo pues generalmente es agresivo y prácticamente siempre está asociado a tumores malignos. Una forma no tan oficial de definir las lesiones líticas es pensar en sus tamaños. Podemos decir que las lesiones geográficas son grandes, generalmente mayores de 1 centímetro. Las apolilladas son múltiples lesiones de 2 a 5 milímetros. Y las lesiones permeativas son incontables lesiones difíciles de definir que miden hasta 1 milímetro. Aquí tenemos nuevamente los tres patrones principales de destrucción. El patrón geográfico generalmente está en relación con lesiones benignas, aunque tenemos algunas excepciones como el osteosarcoma telangiectático o el condrosarcoma, que pueden tener un aspecto de baja agresividad, pero en general pues son tumores benignos. El patrón apolillado y el permeativo generalmente están en relación con lesiones malignas, aunque vean cómo puede estar en señal de infección. Y raramente hay lesiones benignas que pueden tener un aspecto agresivo, pero realmente son los menos. Realmente si vemos un patrón apolillado o permeativo, lo primero que hay que pensar es en lesiones malignas de aspecto agresivo.
Las células mesenquimatosas del tumor pueden producir distintos tipos de material intercelular que conocemos como matriz. Los dos materiales o matrices más importantes que deben de conocer es la deposición de cartílago o de hueso nuevo dentro de una lesión. Tanto la matriz condroide como la osteoide se pueden mineralizar o calcificar y por lo tanto adquiere un aspecto radiopaco en la radiografía que nos puede ayudar a determinar visualmente el subtipo histológico de un tumor. La matriz cartilaginosa o condroide generalmente tiene estos cuatro patrones que decimos que tienen morfología floculante, de puntilleo, en palomita de maíz o en anillos y arcos. Anillos y arcos se refiere porque en teoría si hiciéramos un acercamiento veríamos lesiones de este tipo. La matriz osteoide está en relación con matriz que forma hueso y radiológicamente tiene un aspecto muy radiopaco, ya sea nuboso o algodonoso o francamente radiopaco de aspecto muy sólido pero amorfo. En este caso, pues estamos viendo aquí esta matriz que no es tan franca como esta de aquí, que es un poco más sólida, pero bastante amorfa. Ambos, pues pueden ver que son radiopacos. Los tumores que depositan este tipo de matriz osteoide pueden ser malignos o benignos, pero la deposición irregular y desorganizada generalmente está en relación con los osteosarcomas, el sarcoma de Ewing o linfomas, que pues básicamente son tumores malignos. La extensión de los tumores hacia tejidos blandos no tiene tanta complicación, ya que se refiere al hecho de que entre mayor agresividad tiene un tumor, mayor probabilidad hay de que un tumor esté involucrando tejidos blandos. Generalmente, el periósteo afectado de los tumores agresivos permite el crecimiento más allá de los bordes óseos y por lo tanto, pues los tejidos blandos adyacentes van a estar involucrados. En los tumores no agresivos, generalmente la cortical y el periósteo contienen la lesión y por lo tanto no hay involucro o edema más allá de los bordes del hueso, a menos de que existiera una fractura, por ejemplo, que involucrara al tumor. Aquí con resonancia magnética pueden observar cómo se delimita mejor la extensión del tumor hacia los tejidos blandos del muslo en este osteosarcoma, que es un tumor agresivo y maligno. Finalmente, hay que tomar en cuenta cuántas lesiones estamos observando. Generalmente, al ver múltiples lesiones osteolíticas, o sea, radiolúcidas, de acuerdo a la morfología de las lesiones, podemos considerar nuestro diagnóstico limitado a las siguientes lesiones, por ejemplo, a displasia fibrosa, encondromas múltiples, histiocitosis de células de Langerhans, que conocemos también como granuloma eosinofílico. De forma muy común, múltiples lesiones osteolíticas señalan metástasis o mieloma múltiple y también pueden estar en relación con tumores pardos o de Brown en el hiperparatiroidismo y en la infección u osteomielitis. Las lesiones que afectan múltiples huesos decimos que son poliostóticas. Si una lesión afecta solo un hueso, son monostóticas. Las entidades con afección poliostótica pueden ser las siguientes y vean cómo en mayores de 30 años siempre hay que pensar en metástasis, mieloma múltiple y en múltiples encondromas. Como notaron en los ejemplos anteriores, las lesiones pueden presentarse como lesiones radiolúcidas relativas al hueso circundante, aunque podemos tener también lesiones radiopacas relativas al hueso circundante o estas también las llamamos escleróticas o podemos tener una mezcla de las anteriores. La radiopacidad de una lesión está determinada por la alteración de actividad osteoblástica y osteoclástica que puede causar un tumor, así como la mineralización del tipo de matriz que esté secretando el tumor. La gran mayoría de los tumores óseos benignos y malignos son lesiones líticas, o sea, lesiones radiolúcidas. Aquí vamos a hablar de un tumor muy frecuente, pero sobre el cual no profundizaremos, el cual es el encondroma. Este es un tumor cartilaginoso, el cual esperaríamos que formara algún tipo de matriz condroide. El lugar más común de afección de los encondromas es en los huesos largos de la mano, o sea, en las falanges, pero en las falanges generalmente los encondromas no producen matriz cartilaginosa, matriz condroide, por lo que solo los observamos como una lesión radiolúcida intramedular con un patrón de destrucción geográfico. Los encondromas, de hecho, son los tumores más frecuentes de las manos, pero en general no se ven igual en las manos a diferencia del resto de los huesos, ya que en los otros huesos, como les decía, producen matriz condroide,
pero no en las falanges. En un paciente con múltiples encondromas, integramos el síndrome de Ollier y en un paciente con múltiples encondromas y malformaciones vasculares, como hemangiomas, por ejemplo, integramos el síndrome de Maffucci. Aquí estamos viendo otra lesión lítica. Observen cómo tiene un patrón permeativo con una zona de transición relativamente amplia y observamos reacción cortical, así como una fractura. Por lo tanto, esto es una fractura en terreno patológico. Una lesión esclerótica muy común son las enostosis, que conocemos también como un islote óseo, que son estas radiopacidades bien definidas que generalmente encontramos en el fémur proximal, como estamos viendo aquí en el cuello del fémur, o también en la pelvis. En un paciente sin sospecha de patología no nos preocupan, pero en pacientes oncológicos hay que diferenciarlas de las metástasis osteoblásticas o metástasis formadoras de hueso. Aquí vemos otra lesión esclerótica radiopaca. Vean cómo la zona de transición es muy amplia. Esta radiopacidad aquí está generada por la deposición de matriz osteoide, o sea, formadora de hueso, y este está en relación con un osteosarcoma, que es un tumor maligno. También existen lesiones que pueden alternar zonas líticas con zonas escleróticas y pues les llamamos lesiones de densidad mixta. Principalmente los vemos en linfomas, que son malignos, displasias fibrosas, que son benignas, e infecciones óseas, que pues corresponden a la osteomielitis. Muy bien, vamos a hablar de 9 tumores que les sugiero que aprendan a reconocer como estudiantes. Primero que nada, vamos a sintetizar las cosas diciendo que los tumores óseos que más verán son secundarios, o sea, metástasis. En columna revisamos que hay metástasis líticas y blásticas. Las líticas destruyen el hueso y por lo tanto son radiolúcidas, y las blásticas forman hueso y por lo tanto son radiopacas. En general, los tumores óseos primarios son muy raros, pero sobre todo hay que considerarlos, estos tumores primarios, en niños y adultos jóvenes que clínicamente presentan dolor óseo o masas óseas palpables. En adultos mayores de 40 años, las lesiones óseas que siempre hay que considerar, especialmente cuando son múltiples, sobre todo por su frecuencia, son las metástasis, que son tumores óseos secundarios, y como segunda opción el mieloma múltiple, que corresponde a un tumor maligno primario. Considerando estos principios, vamos a ver algunos tumores en específico. Los tumores de células gigantes son tumores benignos de origen hematopoyético, principalmente en personas con esqueletos maduros. Por edad, la mayor incidencia está de 20 a 40 años. Estos tumores pueden convertirse en malignos, o decimos que malignizan, hasta en un 15%. Los lugares más comunes de afección es desde la metáfisis hasta la epífisis subarticular, como vemos en estos tres ejemplos, y principalmente los encontramos en el fémur distal y la tibia proximal, o sea, en la rodilla y en el sacro. También podemos encontrarlos en la muñeca a nivel del radio. Clínicamente los detectamos porque pueden alcanzar un gran volumen generando una masa y pueden también generar dolor, ya sea propiamente por el tumor o por fracturas en terreno patológico que ocurren sobre el mismo tumor. Por imagen, los observamos como lesiones medulares centrales o excéntricas que tienen un patrón de destrucción geográfico y pues por lo tanto la zona de transición es bastante estrecha, aunque vean cómo generalmente no tienen un borde esclerótico. Decimos que estas lesiones tienen un aspecto de burbujas de jabón. En el sacro es un poco más difícil observar este aspecto de burbujas, y en radiografías pues vamos a observar la lesión lítica, pero mediante resonancia magnética observen cómo podemos ver una masa con múltiples lóculos y alta señal de T2 que pues corresponde al tumor aquí. En esta tomografía nos daría la impresión de que no hay lóculos, tal vez aquí los podíamos inferir, pero pues son fáciles de identificar en la resonancia magnética en T2. Los quistes óseos simples son de etiología desconocida pero benignos, generalmente con una sola cámara, aunque pueden tener múltiples lóculos como estos que estamos observando aquí. Dentro de estas lesiones hay líquido seroso o serosanguinolento. Generalmente aparecen en gente joven, sobre todo en hombres, afectando sobre todo la metáfisis y la diáfisis, siendo el húmero proximal y el fémur proximal los sitios de afección más frecuentes. Entre el fémur y el húmero es todavía muchísimo más frecuente.
Casi siempre son asintomáticos y solo los detectamos ya que ocurre una fractura en terreno patológico que los involucra, y esto puede ocurrir hasta 66% de las ocasiones. No es infrecuente que al fracturarse el hueso involucrado se forme este signo de fragmento caído, que se refiere a que podemos ver un fragmento de la pared del quiste flotando dentro del tumor, como en estos dos casos. Por imagen, vean cómo son lesiones radiolúcidas con zonas de transición estrecha, por lo tanto bordes bien definidos, y están localizadas en los huesos largos con una localización intramedular y central. En el calcáneo adquieren esta forma relativamente triangular con localización antero-inferior, ya que esta es una zona que relativamente no recibe mucho estrés en el pie. El tumor benigno más común es el osteocondroma, que consideramos como un tumor formador de cartílago. Generalmente afecta a gente joven, especialmente menores de 20 a 25 años, y por esta morfología de excrescencias también la llamamos exostosis ósea. Decimos que el tumor apunta al lado contrario de la articulación más cercana, que sería pues aquí la muñeca o aquí la rodilla. Como tal, el tumor posee una cortical de hueso maduro, una medular, pero forma una tapa de cartílago en su porción más distal, que estaría aquí, digamos. Tienen siempre esta localización metafisiaria, ya que el tumor se origina desde la fisis y migra alejándose de ella. El aspecto es bastante típico, como observamos en estos casos, que son osteocondromas pediculados, aunque tenemos también osteocondromas sésiles, como este de aquí, o en coliflor. Generalmente dejan de crecer hasta la madurez esquelética y prácticamente solo dan síntomas en función de su tamaño. Cuando en un paciente observamos múltiples osteocondromas, podemos integrar el síndrome de exostosis múltiple hereditaria. Hay que considerar que pueden malignizar formando condrosarcomas en menos de 1% de las ocasiones. En la columna, sobre todo en columna torácica, de forma muy frecuente podemos encontrar estos tumores benignos de origen vascular que son hemangiomas. La gran mayoría de las veces son asintomáticos y los encontramos de manera incidental. Típicamente se presentan como lesiones únicas que afectan los cuerpos vertebrales, formando estas lesiones trabeculares verticales que le dan un aspecto de código de barras al hueso. Son más sencillas de observar en tomografía, en donde en cortes sagitales tienen este aspecto de código de barras, pero en cortes axiales tienen este aspecto que decimos que presenta signos de lunares, ya que cada trabécula forma un punto. Una lesión benigna de origen fibroso muy común es el defecto fibroso cortical, la cual, como su nombre nos dice, es una lesión radiolúcida o lítica de localización cortical que, pues, como pueden ver, tiene una zona de transición bastante estrecha. Generalmente tiene un borde esclerótico, como estamos viendo aquí en esta tomografía, que pues es bastante delgado. Casi siempre son lesiones asintomáticas que observamos de manera incidental, particularmente en gente joven, ya que se piensa que solo son anomalías del desarrollo óseo. Esta es la lesión más frecuente de la infancia, afectando a casi 30 a 40% de los niños, aunque también pues es frecuente que afecte a adolescentes. Los lugares en donde los observamos de forma más frecuente son las metáfisis de la rodilla en su porción de fémur distal. También los podemos ver en la tibia proximal, así como en la tibia distal. Así que pues es frecuente observarlos cuando realizamos radiografías de tobillo. Cuando estas lesiones son menores de 2.5 centímetros, o algunos autores dicen que 2 centímetros, los llamamos defecto fibroso cortical, pero por convención, cuando son mayores de 2 o 2.5 centímetros, estas adquieren el nombre de fibroma no osificante, aunque ambas histológicamente pues tienen el mismo aspecto, realmente solo son tamaños. Entre mayor tamaño tienen, adquieren un aspecto más expansivo. Nos llama la atención que con el tiempo estas lesiones pueden sanar formando zonas escleróticas que osifican la lesión al pasar los 30 años de edad, entonces ya se vería así la lesión, digamos. Estas lesiones decimos que son un tipo de lesión que decimos que no se tocan, ya que son francamente benignas y se prefieren ni siquiera biopsiar. Un tumor benigno formador de hueso que tiene un cuadro clínico sintomático bastante particular, a pesar de ser un tumor bastante pequeño, por lo general menor de 2 centímetros, es el osteoma osteoide.
Prácticamente es propio de menores de 25 años. Clínicamente se sospecha cuando un paciente cursa con dolor óseo nocturno en el sitio del tumor, el cual puede disminuir con la administración de ácido acetil salicílico o AINES, sobre todo pues con los salicilatos. El sitio de mayor afección son los huesos largos y la columna, sobre todo la columna lumbar, pero en general la mayoría ocurren en el cuello del fémur y en la diáfisis de la tibia. En general es un tumor que afecta más a los hombres. Típicamente son tumores periféricos localizados en la cortical, ya sea hacia el endostio, en la cortical como tal, e incluso puede haber yuxtacorticales. Por imagen está descrito que lo que vemos es un nidus que presenta reacción perióstica sólida, pero ciertamente hay que entender que es un nidus. El nidus se refiere al tumor en sí. Este está compuesto por un foco óseo central que puede estar en varias etapas de maduración. También tenemos tejido conectivo altamente vascularizado alrededor. Generalmente el foco central es altamente mineralizado, aunque puede no estarlo y podemos observar la porción vascular nada más como un borde radiolúcido. La lesión genera que alrededor se forme hueso nuevo. Entonces el nidus como tal es la osificación central y los vasos periféricos, y la reacción externa de osificación pues es nada más una reacción que tiene el hueso a este tumor. Vean estos osteomas osteoides en el cuello femoral y aquí en esta vértebra lumbar. El nidus lo podemos observar como una radiopacidad central o una hiperdensidad central rodeada por una radiolucidez o hipodensidad que está en relación con las estructuras vasculares rodeando al centro esclerótico, y alrededor vamos a tener formación de hueso reactivo. Vean cómo aquí la densidad está incrementada alrededor. Aquí no hay tanto incremento de la radiopacidad periférica, pero pues aquí sí es bastante evidente. A veces el nidus central aún no se ha osificado por completo, por lo que no podemos ver una franca radiopacidad central de hueso esclerótico, pero podemos identificar el nidus vascular como estas lesiones radiolúcidas. Alrededor del nidus, la densidad del hueso está incrementada e inclusive en este osteoma tibial podemos ver cómo se está formando reacción cortical sólida. Pasamos a 3 tumores malignos. Primero, el tumor formador de hueso maligno, que corresponde al segundo tumor primario más común después de mieloma múltiple en adultos y el primer tumor maligno más común en niños, el cual es el osteosarcoma. Histológicamente tenemos 10 subtipos, de los cuales los más frecuentes son el convencional, el telangiectásico, el parostial y el periostial, pero vamos a verlos como un conjunto para fines de pregrado. El osteosarcoma afecta principalmente a pacientes con esqueletos inmaduros en este rango de edades, pero tiene un segundo pico en pacientes adultos mayores, en donde generalmente son secundarios a otras enfermedades, como por ejemplo enfermedad ósea de Paget. Los osteosarcomas usualmente son metafisiarios y en general hacia los bordes distales del hueso, ya sea diáfisis distal, metáfisis y menos común hacia la epífisis. El sitio de mayor afección es el fémur distal y la tibia proximal aquí en la rodilla. Debido a que genera daño óseo, uno de los síntomas de presentación es dolor y laboratorialmente podemos encontrar un incremento de la fosfatasa alcalina inespecífica y de la LDH. Generalmente requerimos de estudios de tórax como una tomografía o mínimo una radiografía de tórax, ya que al momento del diagnóstico se requiere que descartemos ya metástasis pulmonares. Nos llama la atención que las metástasis pulmonares a veces pueden calcificar. Por imagen, básicamente tenemos que considerar los hallazgos de tumores agresivos como zonas de transición amplias, patrones de destrucción primordialmente con patrón apolillado o permeativo, y vean también cómo van a generar reacción perióstica agresiva, en donde podemos llegar a observar triángulos de Cotman, como estamos viendo aquí o aquí. Aquí vemos otro. También podemos llegar a ver reacción cortical tipo pelos en punta o en rayos de sol. Al realizar una resonancia magnética, cuando observamos reacción cortical, prácticamente seguro que encontraremos involucro de los tejidos blandos adyacentes, ya que son tumores muy agresivos.
Recuerden que estos tumores generan matriz de tipo osteoide, la cual incrementa de densidad el hueso de forma irregular, como estamos viendo aquí en este caso. Incluso la lesión puede sospecharse cuando observamos un incremento de la densidad que solo nos da un aspecto aquí como de esclerosis sutil, aunque ni siquiera observemos una franca reacción cortical. Esto significa que solo está presente la matriz osteoide. Esto es un osteosarcoma muy temprano. En conclusión, podemos decir que un osteosarcoma por imagen no tiene un aspecto específico, sino tenemos que recordar la semiología de las lesiones agresivas y puede haber una o varias características de la misma. Solo hay que recordar la distribución de edad y las distribuciones óseas más frecuentes. Estos tumores de cualquier forma se deben de biopsiar. Otro tumor agresivo maligno con origen en células hematopoyéticas es el sarcoma de Ewing. Este corresponde a un grupo de tumores de células pequeñas y redondas, en donde además del sarcoma de Ewing tenemos al linfoma, al osteosarcoma de células pequeñas, entre muchos otros. Generalmente es de pacientes pediátricos con una media de 13 años y con una ligera predilección por los hombres. Este es el segundo tumor maligno óseo más común en niños y decíamos que el primero es el osteosarcoma. Se ha asociado el sarcoma de Ewing con la translocación de partes del gen EWSR1 del cromosoma 22 con partes del gen FL1 del cromosoma 11, en donde se fusionan partes de estos genes. Esta mutación es somática y pues somática significa que no es heredada. Clínicamente los pacientes presentan dolor óseo y pueden presentar fiebre, además de alteraciones laboratoriales, como veíamos con el osteosarcoma. Desgraciadamente, pues es un tumor extremadamente agresivo con metástasis tempranas, pero tiene una buena respuesta a quimioterapia. Los principales sitios de afección son las diáfisis de los huesos largos y la porción isquiática y los bordes externos del ilion aquí en la pelvis. Pueden ver también que afecta la columna, costillas y escápula. Radiológicamente los podemos sospechar en niños con lesiones óseas agresivas, generalmente de localización medular, que presentan un patrón de destrucción ya sea permeativo o apolillado, con reacción cortical agresiva, en donde nos llama la atención el patrón de capas en cebolla, como vemos aquí en estos ejemplos. Incluso aquí también vemos capas en cebolla. Además, pues son tumores agresivos, podemos observar triángulos de Kaufman, como estamos viendo sobre todo aquí en estas porciones. Describen que también puede haber sarcomas de Ewing con reacción perióstica en pelos de punta. Observen cómo en la pelvis es más difícil de observar, ya que solo vemos un discreto patrón permeativo con una zona de transición amplia, pero en resonancia magnética vean cómo la masa infiltra aquí a los tejidos blandos adyacentes, lo cual es característica de las lesiones agresivas. El tumor óseo primario más común en los adultos es el mieloma múltiple. En general, recuerden que de todos los tumores en adultos, las metástasis son más frecuentes, pero las metástasis son tumores óseos secundarios. Aquí estamos hablando del tumor óseo primario más común en adultos. El mieloma múltiple tiene origen hematopoyético cuando se genera una expansión monoclonal de las células plasmáticas de la médula ósea. Esta expansión monoclonal la podemos determinar en sangre mediante un estudio de electroforesis en donde observamos este pico típico que decimos que es un pico M. Observen cómo al determinar las proteínas séricas presentes en un paciente vamos a ver una elevación de la región gamma que corresponde a una producción excesiva de inmunoglobulinas, IgGs e IgAs primordialmente en el mieloma. En orina se puede detectar el exceso de IgGs como proteína de Bence-Jones. En general tiene un cuadro clínico característico en donde el paciente presenta hipercalcemia, datos de daño o insuficiencia renal y anemia por disfunción medular. Si en los pacientes con el cuadro clínico de sospecha realizamos una serie ósea, o sea, radiografías específicas de todo el cuerpo y encontramos más de una sola lesión lítica, hablamos ya de mieloma múltiple, aunque hay que considerar que la presencia de una sola lesión lítica corresponde a un plasmocitoma.
Usualmente la presentación radiológica precede a la presentación clínica, en donde, como les comenté, vamos a observar múltiples lesiones líticas que conocemos como lesiones en sacabocados, ya que tienen forma redonda. Los sitios más comunes de afección son la columna, como observamos aquí en esta tomografía en reconstrucción sagital, en donde tal vez esto puede ser un nódulo de Schmoll, pero vean estas otras lesiones como realmente no tienen un patrón degenerativo y pues sí vemos que son lesiones líticas redondas con patrón permeativo. Aquí vemos lesiones en sacabocado en el cráneo, todas estas lesiones radiolúcidas redondas. Aquí vemos lesiones en sacabocado en la pelvis, en los fémures y aquí una lesión lítica en el húmero. Cuando las lesiones son más pequeñas, pueden dar un patrón de destrucción apolillado, como estamos viendo aquí en estos fémures, o también puede ser permeativo, con una zona de transición bastante amplia. No vemos aquí los límites claramente. Observen además cómo no hay reacción cortical con estas lesiones. Entonces, recuerden el cuadro clínico y las lesiones líticas en el esqueleto axial y secundariamente en huesos largos del esqueleto apendicular. Ya revisamos los tumores básicos, pero hay que considerar una última cosa. Existen diversos simuladores de tumores óseos radiológicamente, los cuales aparecen en estructuras normales, ya sea por el momento del desarrollo óseo, por la forma en la que se acomodó al paciente durante la toma del estudio, o simplemente por la anatomía del paciente. Hay interminables ejemplos, pero aquí vemos algunas, ya sea por posicionamiento de la cabeza humeral o por maduración asimétrica del esqueleto, también por inserciones musculares bastante prominentes o por algunas imágenes que se forman en ciertas partes muy específicas de algunos huesos. De cualquier forma, ante la duda es mejor que consulten con el radiólogo alguna imagen que les cause duda, porque en la práctica habitual se tiende a diagnosticar tumores que a veces solo son variantes normales. Algunas patologías como el hiperparatiroidismo o la infección ósea, como vimos durante la clase, pueden generar imágenes que parezcan tumores. Otra es la miositis osificante, en donde los músculos generan regiones de osificación que podrían tener un aspecto tumoral. Así que pues solo tengan en cuenta esto de los simuladores. En la próxima clase cubriremos algunos tópicos que no entraron en los temas anteriores como osteomielitis, enfermedad de Paget, displasia de cadera, entre otras.